Hola, en este video vamos a abordar el tema de ideología, correspondiente a la última unidad del programa. En primer lugar, vamos a trabajar sobre el concepto de ideología para luego abordar el análisis de la ideología en los discursos y las distintas herramientas teórico-metodológicas para hacerlo. Y por último, vamos a repasar cómo nos interesa que se incluya este tema en los informes de lectura que escriben. En el manual este tema se encuentra en el módulo de enunciación e ideología, porque en la teoría de la enunciación encontramos herramientas útiles para el análisis ideológico, así que estos temas están relacionados. Comencemos por una aproximación al concepto de ideología. Esto ustedes lo pueden leer también, obviamente, en el cuadernillo. Por ideología entendemos un sistema de representaciones del mundo y de los sujetos que lo habitan. Por sistema de representaciones nos referimos a un conjunto de ideas, valores, creencias, normas de conducta, que funcionan todas juntas, cooperan, por eso le llamamos sistema, y constituyen nuestra concepción del mundo, nuestra manera de entender, interpretar y valorar la realidad. La ideología no es algo innato, sino que se va construyendo a lo largo de nuestra vida. Pero aunque no es innata, aunque no es natural, sí se presenta como tal. O mejor dicho, se esconde como tal, porque la ideología funciona como ordenadora de nuestra realidad a través de la naturalización. Se presenta como natural algo que en realidad no lo es. Y el sujeto no necesariamente percibe, no siempre es consciente del proceso de incorporación, de formación de esa ideología. ¿Cómo se construye la ideología? Hay autores que hablan de los aparatos ideológicos de la sociedad civil y del Estado. Toda institución social por la que pasa la vida de los sujetos, de nosotros, de los seres humanos, es formadora de ideología. La familia, la escuela o el sistema educativo en general, la religión y sus diferentes aristas, actividades, instituciones, la comunidad, es decir, los vínculos sociales, barriales, las amistades y, como ya sabemos y venimos trabajando en nuestra materia, los medios de comunicación, grandes formadores de ideología. Al mencionar esta construcción y estas instituciones, puede aparecer lógicamente la pregunta de quién construye la ideología entonces. Y podemos advertir que si no es natural, si es formada por estos aparatos ideológicos, en la formación de la ideología están implicadas relaciones de poder. A ver, entendemos a la sociedad como una totalidad, una unidad, pero nunca está exenta de conflictos, de antagonismos, de desigualdades. Y así como hay clases dominantes y clases subalternas o dominadas o populares, según la concepción teórica, así como hay clases diferentes, hay ideas dominantes y otras ideas alternativas o contrapuestas. Pero, ¿cómo las ideas son dominantes? ¿O cómo se puede dominar a través de las ideas? El concepto que nos ayuda para responder esta pregunta es el concepto de hegemonía. El concepto de hegemonía, tal como lo trabaja un pensador, un filósofo marxista italiano, perseguido por Mussolini durante el fascismo, llamado Antonio Gramsci. La clase dominante logra que se construya consenso social, ¿sí? Consenso, un acuerdo. Desde la perspectiva de Gramsci, el consenso es una forma de dominación no violenta, ¿sí? Se construye consenso social y cuando la ideología propia de la clase dominante es adoptada, naturalizada por el conjunto o por la mayoría de la sociedad, decimos que se consolida la hegemonía. Es la identificación de los oprimidos con la idea del opresor, por decirlo con otros términos. Desde esta concepción es que llamamos a los medios de comunicación dominantes medios hegemónicos, entendiendo que son los formadores de consenso y los que difunden las ideas de las clases dominantes.
para ser adoptadas por el conjunto. Por ejemplo, un ejemplo para mí muy claro es el discurso de justificación de los abruptos aumentos de tarifas de servicios básicos en nuestro país en 2016-2017, como agua, luz, gas, transporte, y decir que pagábamos muy poco, aunque el aumento se volviera imposible de pagar por mucha gente que vive al día y las empresas mantuvieran o aumentaran unos márgenes de ganancia gigantescos, el discurso era de justificación. No es que pagábamos muy poco, hay que pagar la fiesta, etcétera, ¿no? Ese fue un discurso muy repetido por los medios de comunicación hegemónicos, fue adoptado por una buena parte de la sociedad que consume esos medios y luego repetido y reproducido. Pero ¿a quién representaba ese discurso realmente? La consolidación de la hegemonía, esta construcción de acuerdos, de falsos acuerdos, es necesaria porque no se puede dominar a través de la violencia. Aunque cuando no alcanza con el consenso, las clases dominantes recurren a la coerción, la otra forma de dominación, que es el uso de la fuerza, las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Policía, etcétera, la estructura burocrática del Estado, las leyes, ¿sí? Pero siempre que se puede evitar, se evita y se construye hegemonía. Entonces vemos que la ideología es una construcción que implica relaciones de poder y que las clases dominantes se vuelven hegemónicas cuando sus ideas son adoptadas por las clases subalternas. Lo que nos queda por puntualizar quizás es que el dominio no es absoluto y que a las ideologías hegemónicas se le oponen las contrahegemónicas. Las disputas políticas, sociales, culturales, son luchas ideológicas y todas las relaciones sociales son construcciones que se pueden transformar. El dominio no es absoluto y así como Van Dijk dice en Discurso y Racismo que el racismo no es natural ni innato, podemos pensar que el capitalismo no es natural, el patriarcado no es natural, sino que son hegemónicos. Pero como todo orden social no natural, se pueden transformar. Lo que pasa es que están naturalizados. Por eso cualquier discusión parece que quiere romper con algo que es así y no algo que se formó de esa manera. Podemos encontrar algunas formaciones ideológicas cristalizadas, algunas etiquetas, por decirlo de algún modo, que son corrientes de pensamiento, como puede ser, el ecologismo, el feminismo, el machismo, el liberalismo, el neoliberalismo, el socialismo, etcétera, etcétera. Y no necesariamente tenemos que encasillar lo que leemos en una corriente ideológica, pero sí tenemos que tenerlas en cuenta porque las formaciones de pensamiento tienden a acercarse o integrarse a estas ideologías que son siempre sociales. Después cada individuo adhiere o no a una u a otra. Y bueno, derivado de esto, una conclusión a la que todo esto nos puede llevar es que es un mito que cada persona forme su propia opinión. Nadie, ningún sujeto en el mundo forma libremente su ideología sin influencias de ningún tipo, porque somos seres sociales. De hecho, el concepto mismo de sujeto nos dice eso. El sujeto está sujetado, está atado. Hasta dónde nos influyen los mensajes que recibimos es imposible saber, pero sí sabemos que no somos impermeables. Desde que nacemos nos insertamos en un ambiente con ideas, valores, creencias, normas que nos son transmitidas. La familia y el ambiente familiar son la primera institución formadora de ideología. No es lo mismo nacer en una familia de obreros que de dueños de corporaciones. Una familia religiosa o no, una familia de deportistas o de artistas, una familia donde se habla mucho de política o donde no se habla nada, por poner algunos ejemplos. Y lo mismo sucede con respecto a la comunidad, el sistema educativo y demás. Vivimos insertos en redes sociales,
no me refiero a las redes y plataformas de Internet, sino a estas instituciones que venimos mencionando. Y no podemos salirnos de esas redes. Lo que sí podemos hacer es desarrollar el pensamiento crítico para no incorporar y reproducir ideas ajenas sin darnos cuenta. Desarrollar el pensamiento crítico incluye, entre otros aspectos, además de la autoobservación y autorreflexión, el análisis de los discursos que recibimos. Así que ahora pasamos a la ideología en los discursos. Las ideologías se expresan en los discursos. Las concepciones del mundo, valores, creencias, etc., atraviesan los discursos. Y acá no es casual que yo diga las ideologías se expresan en los discursos, porque lo que sugieren los filósofos que abordan estos temas es que el sujeto sujetado, como dijimos, no es fuente originaria de sentido, sino que la ideología, siempre social, habla a través suyo. Se me ocurre un ejemplo para esto que vi hace unos días. En un programa de televisión, la conductora Viviana Canosa le dijo al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que ella prefería contagiarse el coronavirus o exponerse al coronavirus antes que seguir encerrada. Quizás lo vieron. Y resulta muy curioso que se queje del encierro desde un estudio de televisión. Se queja del encierro una persona que sale todos los días de su casa. Entonces, ¿quién habla a través de la voz de Viviana Canosa? Ahí está el habla de la ideología. ¿Se entiende esto? Cuando realizamos el análisis ideológico de un texto, tratamos de echar luz sobre esa manera de interpretar la realidad que está expresando un autor. Tratamos de reconocer con qué anteojos el autor o autora del texto mira el mundo. Una manera de reconocer la ideología y para lo que nos puede resultar útil la teoría de la enunciación y las diferentes huellas que deja la enunciación en el discurso, es la identificación y el análisis de una polarización. Por polarización nos referimos al establecimiento de dos polos antagónicos, opuestos, dos lados, blanco y negro. Podemos reconocer que un autor establece una polarización cuando se para en una vereda y explícita o implícitamente discute con la vereda de enfrente. Se puede establecer una polarización en torno de cualquier valor, creencia, posición política o lo que sea. Van Dijk es el lingüista que propuso esta herramienta y señaló varias características de la polarización que se pueden sintetizar en todo lo positivo en un grupo, todo lo negativo en el opuesto. El enunciador se incluye en el polo positivo, construye una idea de nosotros que se opone a los otros. Cuando se trata del discurso dominante, se trata del nosotros, grupo dominante, en oposición a las minorías. Pero la polarización también se puede realizar desde el grupo dominado. En todo caso, una lectura crítica nos va a permitir observar desde qué polo se construye el enunciado. Ustedes tienen en el manual más detalladas las estrategias para realizar la polarización nosotros-ellos. Las más directas son el contraste u oposición, la lexicalización negativa, es decir, usar términos con una connotación negativa para referirse a los otros, ¿sí? Ahí aparecen los subjetivemas, seguramente, la comparación negativa. Esas son las más directas. Otras estrategias más indirectas son las que tratan de esconder el punto de vista que expresan. La negación aparente, concesión aparente, honestidad aparente, el altruismo aparente. Todas estrategias en las que se simula, se mantienen apariencias, se esconde la ideología. También está la transferencia a otras personas, que es expresar la propia posición como si fuera de otro, lo que se llama no hacerse cargo, ¿no? Pero bueno, desde ya les aclaro que no se solicita que aclaren
qué estrategia de polarización concretamente utiliza un determinado autor en su texto. No, alcanza con que identifiquen, como dijimos, en qué vereda se para el autor, quién está en la vereda de enfrente y, por decirlo fácil, qué calle los separa, qué valor, qué idea, qué creencia funciona como parteaguas entre nosotros y ellos, ¿sí? Qué sé yo, defiende la democracia contra aquellos que la dañan, defiende la honestidad frente a aquellos que mienten, defiende la intervención del Estado en la regulación de la economía frente a aquellos que son liberales y creen que el mercado debe ser regulado por el capital, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la primera herramienta metodológica, analizar la polarización. Sumado a la polarización, que en algunos textos es más clara y explícita y en otros no tanto, otro modo de analizar la ideología es realizar una serie de preguntas al texto como las que ustedes tienen en un cuadro en el manual. No las vamos a repasar todas en este video porque es innecesario. Sí, observen que se ponen en juego diversas cuestiones: representaciones cognitivas, actitudes, corrientes ideológicas, estructuras sociales, económicas, el contexto cultural, político, ¿sí? Son distintas patas, digamos, en las que se expresa el posicionamiento del sujeto enunciador en relación con el mundo y en relación con las ideas que circulan en el mundo. Algunos textos y algunos autores muestran más sobre algunos aspectos o sobre otros. Es muy difícil que podamos, digamos, responder a todos esos interrogantes que tienen en el cuadro leyendo un texto solo. Pero ahí tienen otra herramienta metodológica para analizar la ideología en los discursos, hacerle esas preguntas a los textos. Y dicho todo esto, nos falta puntualizar cómo se evalúa este tema. En principio, al igual que con todos los temas vistos en la materia, saben que no se realizan preguntas conceptuales, teóricas, abstractas en el examen, sino que todos los temas se preguntan en relación con un texto en particular que les toque leer. Y no suele haber consignas que pregunten directamente por la ideología del autor, pero sí se puede interrogar sobre su posición a partir de las marcas de enunciación, a lo sumo. En realidad, el análisis ideológico en profundidad se solicita en el informe de lectura. Y bueno, acá sirve hacer un repaso, quizás. Como saben, en los informes ustedes realizan todo el caminito en un contexto determinado, sobre una temática, se presenta este debate social, el autor tiene tal hipótesis, la defiende con diferentes argumentos. Ese recorrido se cierra con el análisis ideológico, que vendría a responder por qué sobre ese tema, ese debate, el autor tiene esa posición y no otra. ¿Por qué esa hipótesis y no otra? Bueno, por su concepción del mundo, por su ideología. Por eso se entiende que el orden lógico y coherente nos lleva a que el análisis ideológico se escriba después de haber desarrollado los argumentos del autor. Concretamente, en un párrafo aparte pueden escribir alguna frase introductoria, como decir: los argumentos brindados por el autor nos permiten reconocer su ideología, y ahí la describen. O en base a estas ideas se puede identificar la ideología del autor, por ejemplo, ¿no? Y al hacer el análisis ideológico no vuelven a desarrollar ideas o a presentar ideas del autor, sino que analizan las ideas ya desarrolladas desde afuera, con expresiones como: el autor defiende el libre mercado, el autor se opone al discurso hegemónico de los medios, la autora defiende los derechos de las mujeres, se preocupa por tal cosa, ¿sí? Se trata de velar
lo que en los textos está implícito, naturalizado, porque forma parte de la concepción del mundo que tiene el autor del texto. Y una cosa más, junto con el análisis ideológico, se espera que realicen una comparación con otros autores. Centralmente, otros autores que hayan leído en la materia, en textos que tienen en el cuadernillo. Pero obviamente pueden vincular lo que leen con otros textos, autores, autoras que ustedes conozcan. Obviamente sí lo pueden hacer. Quizás trabajan con autores que escriben en contextos similares o quizás están en contextos distintos y argumentan para defender sus hipótesis en respuesta a distintos debates. Pero la comparación se realiza no entre sus argumentos o entre los temas, sino entre sus ideologías. ¿Sí? Ustedes realizan el análisis ideológico del autor y lo comparan con otros, ya sea para marcar su cercanía ideológica o para marcar sus diferencias. Y tiene que estar claro qué aspecto está relacionado. No solamente poner, por ejemplo, Ramonet se puede comparar con Chomsky, sino aclarar acerca de qué creencias o valores se puede comparar y si es por similitud o por oposición. No es algo que tenga que ser muy extenso. Es un párrafo breve, pueden ser 2 oraciones de análisis ideológico y comparación, pero que sea breve no impide que sea preciso, y para eso hay que desarrollar una lectura crítica. Bueno, hasta acá entonces hemos visto el concepto de ideología, el análisis de la ideología en los discursos y cómo esperamos que lo puedan hacer en los informes de lectura. Con esto finalizamos con la explicación de todos los temas del programa de nuestra materia.